Al levantarme de la cama de Ellen, me entregó un nuevo contrato. Comprometido, y sigues siendo mi asistente principal. Dudé, mirando su hermoso rostro, y negué con la cabeza. No. En un momento de claridad, me di cuenta de que esta era la parte donde los amigos de la infancia pierden ante alguien nuevo. Ellen, que se mantiene alejada de los hombres excepto de mí, encontraría a su verdadero amor. Había estado a su lado durante una década, pero si no me apartaba ahora, moriría en algún trágico accidente. La luz de la mañana inundaba la habitación. Las sábanas estaban desordenadas y un aire de intimidad flotaba en ella. Sentía un ligero dolor de cabeza, pero allí estaba Ellen, ya impecablemente vestida. Su elegante traje negro resaltaba su habitual distanciamiento y autoridad, como si la apasionada mujer de anoche no fuera más que un sueño. Entonces habló, y fue como un déjà vu. Jackson, me comprometo. Sus siguientes palabras también fueron exactamente las mismas que en mi sueño. No te preocupes, es solo para tranquilizar a mi familia. No me casaré con Grant. Me puso un documento delante y habló con su habitual tono autoritario. Este es el contrato de renovación del asistente. Échale un vistazo. Apreté la hoja y extendí la mano lentamente. Los términos del contrato eran borrosos. El sueño había sido tan vívido, mostrándome que este era el mundo de una novela donde Ellen interpretaba a la heroína decisiva. Creía que era su galán. Durante 10 años, Ellen no había tenido a ningún otro hombre cerca. Viajábamos por trabajo, recorríamos las calles de la ciudad y pasábamos todas las vacaciones juntos. Hace un año, Ellen me pidió que me mudara con ella. Dejé rastros de mí misma en su ático, ordenando su estantería desordenada e intercambiando lirios frescos. En las tardes de ocio, nos acurrucábamos en el sillón reclinable, tomábamos té caliente y hojeábamos libros de finanzas. Cuando tenía tiempo libre, le preparaba sus dumplings favoritos y ella, con descaro, me robaba la mitad del plato. Pero, por desgracia, esta historia trataba sobre cómo los lazos de la infancia se pierden con los recién llegados. Con la llegada de Grant, las cosas empezaron a ir mal. Vi que los ojos de Ellen parpadeaban, algo nuevo que nunca había visto. ¿Qué pasa? Sus ojos me miraban, preocupados. Tragué saliva, mantuve la calma y dije, no firmaré para evitar malentendidos con Grant. Ella frunció el ceño levemente, con tono asertivo. Jackson, tienes 26 años. Para allá. Siempre ocuparás el lugar más importante. En su Maybach, Ellen estaba tan serena como siempre. Su perfil era frío y hermoso mientras conducía. Mi mente volvió al sueño. Entramos al estacionamiento de la empresa y Ellen salió con elegancia, dirigiéndose al ascensor. La seguí, como siempre. Un joven emocionado se acercó corriendo. Hola, Ellen. Soy Grant. La señora Witte me envió para ser su asistente y conocerlo. Su sonrisa era juguetona y encantadora. La mirada habitualmente severa de Ellen se suavizó al encontrarse con la suya. Sí, le diré a Jackson que se encargue de eso, dijo. Y para mi sorpresa, una dulzura nunca antes vista apareció en su rostro. Grant se giró hacia mí, sonriendo. Eres el asistente principal del famoso grupo WH, Jackson. Tengo entendido que eres muy competente, hablas 4 idiomas y has estado en negociaciones importantes con Ellen. Fuimos a la misma universidad. Grant continuó, trabajamos juntos en proyectos, y yo volví a casa de los Witte, uniéndome a Ellen en el trabajo. Grant me hizo un montón de preguntas, cada una tanteando el terreno entre Ellen y yo. Un tipo como tú, rodeado de una mujer tan extraordinaria, ¿no se preocupa por poner celosa a una novia? Sonreí, mirándolo a los ojos con calma. Era vivaz y audaz. No tardó mucho en que todos supieran que era el candidato que la señora Witte había elegido para casarse con su nieta. Con un nudo en el estómago, me eché agua fría en la cara en el baño. Cuando salí, Grant se ajustó el cuello de la camisa, con una mueca de desprecio. Papá dice que algunos hombres intentan llegar a la cima haciendo trampa, estafando para ganar dinero. Antes de irse, me embistió, y con eso, surgió una historia completa. Ellen estaba embarazada. Pensé que nuestros años y el niño nos mantendrían unidos. La señora Witte no lo aprobó y la presionó para que abortara y no manchara el nombre de su familia.
Jackson, dijo, sabiendo que crecí con mi abuela y que siempre había querido tener una familia propia, tendrá hijos. Planeaba luchar por la custodia, convertirme en padre soltero, pero Ellen tuvo un trágico accidente y perdió tanto al niño como su capacidad de tener hijos. Me dijo, con naturalidad, Jackson, no puedo casarme con alguien que me hundiría, y además, ya no puedo tener hijos, pero te tendré a mi lado para siempre. Se casó con Grant en la boda más importante de la ciudad mientras yo estaba secuestrado por la competencia de los Witte. Llamé al teléfono de Ellen una y otra vez, sin respuesta. Morí en el almacén Seaside, mi cuerpo sellado en un pilar de hormigón, y desaparecí. Arrastrándome hasta la oficina del presidente, le dije a Ellen con voz débil, no me siento bien. Quisiera ver a un médico. Se masajeó las sienes con voz fría. Olvídalo. Grant quiere saber más sobre el trabajo del asistente hoy, así que quédate con él. Además, quiere tomar ese té con leche tan de moda de North City, así que ve a buscarlo. Ellen, eres la mejor. Grant la rodeó con cariño con su brazo. En tan solo medio día, su lenguaje corporal se había vuelto muy cercano. Me miró con un dejo de arrogancia en los ojos. Como asistente personal del director ejecutivo, hacía siglos que no tenía que hacer recados. Romper las reglas es el principio del favoritismo. Apreté la esquina de mi camisa y dije con seriedad, Ellen, si no recuerdo mal, el contrato de renovación termina en 7 días. Después de 5 años en WH Group, mis horas extras deben de valer al menos un mes de vacaciones. Llevo 3 meses abrumado con este caso de fusión. Estoy agotada y quiero irme temprano. Lo solté todo sin pensarlo. Ellen me miró con una mirada severa. Con esos ojos puestos en ti, te sentirías fatal. La primera vez que nos miramos a los ojos, me enamoré. Pero ¿cómo podía alguien que sintió la chispa a primera vista conformarse con ser solo amigos? El tono de Ellen era más frío. Jackson, la empresa ha invertido mucho en capacitarte. Con la escasez de personal, no permitiré que renuncies. Forcé una sonrisa. Una vez, fui al noreste con Ellen a buscar inversión, pero nos topamos con un callejón sin salida en la gélida naturaleza. Bajo el viento gélido, nos acurrucamos junto a un rincón resguardado de la nieve. Su rostro estaba cerca del mío, su voz ronca y gélida, pero llena de determinación. Jackson, una vez que tome las riendas, prometo darte lo mejor de todo. Pero ahora, sus palabras salieron con la autoridad habitual, mezclada con preocupación por los intereses de la empresa. La gente cambia. El cristal es frágil. Una vez pensé que si Ellen me elegía firmemente, sin importar la dificultad, lo afrontaría todo sin miedo. Ahora, no quiero más líos con ella. Terminé yendo al hospital. El médico dijo que mi gastroenteritis aguda se debía al estrés. Al salir, me recomendó que descansara bien. Sonó el teléfono, era Ellen. Me preguntó cómo me sentía. Justo cuando iba a responder, se oyó la voz ostentosa de Grant. Ellen, ¿no me llevabas a comer al patio Yezhou? Me quedé sin fuerzas al instante. Es un club escondido en el corazón de la bulliciosa ciudad. Tenían un plato de brotes de bambú de primavera estofados, el favorito de la difunta madre de Ellen. Dijo que solo me llevaría allí. Ladeando la cabeza juguetonamente, el joven murmuró algo. Ellen imitó un torpe intento de dulzura para calmarlo. La llamada se cortó de repente. Se conocen desde hace menos de un día, pero ya se llevan bien. Parece que el romance se impone a la razón, los sentimientos a los principios. Levanté una mano y sentí lágrimas rodar por mi rostro. Al salir del hospital, vi a alguien causando problemas. Una mujer corpulenta blandía un cuchillo afilado, apuntando a una mujer alta con bata blanca que instruía a un paciente sobre precauciones. Al ver ese rostro impactante y exquisito, recordé una escena de un sueño. No dudé en abalanzarme. Empujé a la mujer a un lado con fuerza y me corté el brazo. La multitud gritó y la sometió rápidamente. Nancy escapó por poco. Es una reconocida cirujana internacional de primer nivel que, tras regresar del extranjero, no siguió los planes de su familia de heredar el negocio. También es la mejor amiga de Ellen. En el sueño, Nancy se cortó la muñeca y ya no podía sostener un bisturí. A mi abuela le diagnosticarían una enfermedad rara un mes después.
Sin tratamiento, moriría rápidamente. Quería proteger al hijo nonato de Ellen, y tampoco quería ver con impotencia cómo mi única familia se desvanecía. Me encontré con Nancy varias veces cuando Ellen me llevaba al extranjero, la considerábamos conocida. Nancy me vendó personalmente. Jackson, no sé cómo agradecerte. Se lo diré a Ellen y te compraré un buen regalo. No hace falta informarle a Ellen. Te salvé, no para ella. Nancy me miró sorprendida. Su expresión parecía escéptica. A lo largo de los años, he hecho mucho por Ellen, negociar con una copa, tratar con clientes difíciles, relacionarme con la alta sociedad. Regularmente enviaba regalos cuidadosamente seleccionados a sus amigos. Nancy no fue la excepción. Pensando en la enfermedad de mi abuela, le pregunté con seriedad, Nancy, ¿podrías prometerme una cosa? Quería volver al ático de Ellen a empacar mis cosas. Falló la verificación de huellas dactilares. Mientras dudaba, la puerta se abrió. El atractivo rostro de Grant apareció. Jackson, ¿qué te trae por aquí? Estaba a punto de hablar cuando Ellen salió. ¿Hay algún documento importante que deba firmar tan tarde? Grant rió entre dientes. Jackson es muy dedicado. Dijo que se sentía mal y quería renunciar esta tarde. Y sin embargo, aquí está en casa del jefe de noche. Sus palabras me acusaron de ser poco confiable. Al parecer, Ellen no captó la insinuación. Le toqué la cara con cariño. Contuve mi amargura, intentando mantener un tono sereno. Ayer, sin querer, dejé una identificación. Grant puso cara de lo sabía y pellizcó juguetonamente la cintura de Ellen. Te dije que jamás podría tolerar esto. En el futuro, cuando nos casemos, debes prometerme que reemplazarás a tu asistente por una mujer. Entré a la casa con torpeza. Miré a mi alrededor y vi que las tazas y almohadas que había comprado habían desaparecido. Tomé mi pasaporte y mi identificación. Antes de irse, Ellen se quedó allí con su elegante traje, se desabrochó las mangas y se apoyó en la puerta. Grant aún es joven. Me preocupa que se queje con los ancianos y te cause problemas. Detecté el tono de voz en su voz. Lo entendí. Compré un billete de vuelta a mi ciudad natal. El campo estaba tranquilo al anochecer. Mi abuela estaba sentada en una vieja silla de mimbre en el jardín, con una cesta llena de hierbas silvestres recién cosechadas. En cuanto me vio, se levantó rápidamente. Jackson, ¿por fin has vuelto? Sin hacer caso de las hierbas en el suelo, me abrazó fuerte. Se me llenaron los ojos de lágrimas, llenos de culpa. No había vuelto en 2 años, y se veía más delgada, con la espalda aún más encorvada. Me agarró la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera si me soltaba. Perdí a mis padres de joven, mi abuela me crió sola. Entró en la cocina, encendió lentamente el fuego para cocinar y preguntó, Jackson, ¿estás agotado de estar afuera? La abuela te va a preparar tus albóndigas favoritas. Los recuerdos me asaltaron. Ellen apareció cuando yo tenía 16 años. Su padre, un chico rico de una familia prestigiosa, se enamoró de una chica pobre, y la señora White se opuso. Tras quedar embarazada, la madre de Ellen huyó en secreto. El padre de Ellen siguió el plan de la familia, se casó con otra mujer y nunca tuvo hijos. En algún momento, esa mujer se enteró de la situación de Ellen y su madre e intentó deshacerse de ellas. Cuando la madre de Ellen la trajo de vuelta a su hogar, no estaba del todo bien. Ellen se mudó a la casa de al lado, incluso con faldas viejas. No podía ocultar lo hermosa que era. La abuela, con su alma bondadosa, vio a la madre de Ellen perdida en su mundo, preparando comida que se convirtió en papilla, y la invitó a comer dumplings. Cada envoltorio salió perfecto, relleno de bolsa de pastor y huevo de primavera, jugoso y delicioso. Ellen se comió media olla. La abuela, preocupada por comer demasiado, me pidió que la llevara a dar un paseo por el pueblo. Desde entonces, Ellen y su mamá se convirtieron en clientas habituales de nuestra casa. Cuando la mamá de Ellen no se portaba mal, le daba dinero y comida a la abuela. Me tomaba de la mano y me pedía que charlara más con Ellen. Era tan callada, con ropa oscura y anticuada, y el pelo ondeando al viento. Solo era mi voz durante el camino.
Ambas entramos en la misma universidad. Ese año, la madre de Ellen falleció, dejándome solo a su lado. En nuestro último año, un Rolls-Royce apareció en el campus. El padre de Ellen finalmente descubrió que su esposa las había estado lastimando a Ellen y a su madre. Mientras discutían en la carretera, tuvieron un accidente y ambos murieron. Como única heredera blanca, la señora White puso a Ellen a cargo de la empresa. Esta chica, que vagaba de un lado a otro, no desaprovechó la oportunidad. Pero cuando entró en WH Group, fue un desastre. Pensé que la señora White, a quien le importaban mucho los lazos familiares, habría elegido a un pariente lejano si no estuviera desesperada. No le habría dado el negocio familiar a una niña de origen desconocido. Ellen trabajó duro. Con un gran sentido comercial, logró controlar la situación en tan solo 2 años. No fue fácil, y yo la apoyé en todo momento. Después de que se hizo famosa, muchos hombres, dispuestos o no, se acercaron a Ellen. Mantenía las distancias con todo lo que la rodeaba. Pensé que yo era diferente. Me reí de mí mismo. Nada de correos nocturnos por cruzar zonas horarias. Nada de vuelos inesperados que reservar. No tengo alarmas programadas. Por fin dormí bien. La abuela rehizo las albóndigas que sobraron anoche. Pieles doradas y crujientes con relleno de bolso de pastor tierno. Tan buenas que pensarías que se te caen las cejas. Miró mi barbilla afilada y suspiró. ¿Quién dice que es amargo? Es tan dulce como la bolsa de un pastor. Sé que te gusta Ellen, pero has visto cómo terminó la vida de su madre. La abuela fue profesora de idiomas toda su vida. Quería recordarme que algunos caminos simplemente no se cruzan. Pero en aquel entonces, sentía que Ellen me trataba bien. Me daba su tarjeta secundaria, tenía un jet privado listo en todo momento, me regalaba relojes en las vacaciones y nunca se olvidaba de regalarme ropa nueva cada temporada. Estar a su lado era más importante que cualquier estatus oficial. Así que rechacé a todos los demás pretendientes. Estaba dispuesto a quedarme sin título para estar con Ellen. Pensándolo bien, ni siquiera me confesó su amor. Sonó el teléfono. Era Ellen. ¿Por qué no viniste a la oficina? Ya te dije que quiero renunciar. Jackson, no acepté. Al quedarme callada, suavizó el tono. Estás cansado. Te daré una semana libre. Renueva el contrato cuando vuelvas en 7 días. Es la regla de la señora White. Ellen nunca hizo una excepción conmigo. Sé que está decidida a conseguir lo que quiere, así que simplemente dije, ya veremos. Luego colgué y apagué el teléfono. Nunca antes había ignorado las llamadas de Ellen. Es como una diosa de otro mundo. Imposible resistirse. Este era nuestro destino. Pero ahora, tenía que cortar los lazos que nos unían. Quería llevar a la abuela a la ciudad para un chequeo. Se marea en el coche y en el mar, y le da pavor a los viajes largos. Llamé a Nancy. Nancy fue paciente, me hizo una videoconsulta y me instó a llevar a la abuela al hospital pronto. La abuela me dio un suave golpecito en la mano. Esta vieja dolencia mía se agrava cuando salgo de casa. No malgastemos dinero en una ciudad que no conocemos. Estaba desesperado. Tengo dinero. No importa cuál sea la enfermedad, te curaré. Inesperadamente, Nancy consiguió un helicóptero. En solo mediodía, llegamos a la ciudad, a 1000 kilómetros de distancia. Todo estaba listo para la revisión. Le di las gracias repetidamente. Pero Nancy me miró en silencio, con ojos indescifrables. No le di mucha importancia y pregunté rápidamente, ¿cómo está la abuela? No se ve bien. Esta enfermedad rara es difícil de tratar. Se me pusieron las piernas como gelatina. Sentí que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Nancy me dio una palmadita en el hombro, consolándome. Haré todo lo que pueda. Pasa todo el tiempo que puedas con ella estos días. Respiré hondo, forzando una sonrisa. Contraté a una cuidadora y volví al pequeño lugar que había comprado. Una figura familiar estaba en la puerta. Ellen me miró con los ojos pesados. ¿Qué pasa? No contestas el teléfono ni los mensajes. Me sorprendió.
Nancy y Ellen eran muy cercanas. Sin embargo, no le contó nada de la situación de la abuela. No voy a volver. ¿No te llevaste todo de casa? Jackson, te lo dije, Grant es solo un niño y el heredero de la familia Ito. Nuestras familias tienen un gran problema que resolver. Solo quería que no se equivocara. Lo diré otra vez, sin importar el estatus. Eres la única persona en mi corazón. La mujer frente a mí era como un pelaje firme en la nieve. Era orgullosa y fría. Creía entender a Ellen. De joven, la primera esposa de su padre no la dejaba en paz, obligándola a vivir una vida turbulenta. Aprendió a sopesar los pros y los contras. Acepté su naturaleza oscura y calculadora. Le di mi corazón sincero. Pero ella siguió intentando contenerme después de que las cosas cambiaran, impidiéndome ir. Ellen, deberías saber que siempre me has gustado. 10 años enteros. No solo 10 meses o 10 días. ¿Acaso no te basta todo lo que puedo darte? Con voz tranquila, pregunté, ¿crees que alguien a quien le gustas tanto puede verte casarte con otro hombre? Ellen se fue. Su orgullo no la dejó doblegarse. Me quedé en el hospital. Nancy organizó rápidamente la cirugía para la abuela. Todo salió bien gracias al tratamiento oportuno. Agradecido, llevé un regalo a la oficina de Nancy. Era un espacio minimalista, con poca luz. Los largos dedos de Nancy tocaron un bisturí con suavidad y cariño, como si fuera su compañero más cercano. Me sobresalté. Nancy, ¿por qué no enciendes la luz? Me miró con ojos profundos y de repente preguntó, Jackson, ¿crees en la reencarnación? Me dio un vuelco el corazón. Abrí la boca instintivamente, pero no salió nada. Nancy parecía atrapada en los recuerdos, su voz denotaba cansancio. En mi última vida, esos alborotadores me cortaron las venas. Mi vida y mi carrera quedaron destruidas. Pero en esta vida, su tono se suavizó. Su mirada hacia mí, llena de gratitud. Tu aparición cambió mi destino por completo. En la voz triste pero firme de Nancy, escuché una historia que no pude aprender en sueños. Aunque nació en una familia adinerada, Nancy no era feliz. Su madre dejó a su padre enfermo encerrado a propósito en un sótano cuando la sacó. Se produjo un incendio que mató al padre de Nancy. En menos de medio mes, su madre se mudó con un amante y su hijo. Nancy se sentía culpable, pensando que si su padre no hubiera estado enfermo, tal vez su infancia habría sido mejor. Quería ser médica y dedicar su vida a sanar su infancia. Sin embargo, tras sufrir una lesión en la muñeca, regresó a su desesperación original, convirtiéndose en una marginada familiar. Incluso su mejor amiga, Ellen, se distanció al ver que Nancy no podía operar al padre de Grant. Nancy cayó en una profunda depresión. Ellen vio cómo su madre la obligaba a bajar de un rascacielos. Al volver, descubrí que mis muñecas estaban bien. Me cambiaste la vida. ¿Quieres cambiar la tuya? Ha renacido. Debió haber presenciado mi trágico final en mi última vida. Con 2 vidas vividas y mi plan revelado, Nancy comprendió que la muerte de su padre era sospechosa. Su padre había financiado la empresa de su madre. Finalmente, murió en circunstancias misteriosas. Su madre afirmó que se volvió loco y provocó un incendio accidentalmente. Tras la muerte de Nancy y su padre, el hijo del amante lo heredó todo, y la madre de Nancy se convirtió en una figura prominente. Codiciosos de lucro, durante la gran boda de Ellen y Grant, la familia de la madre de Nancy trajo regalos suntuosos a una mesa de al lado. Mi dedo me dejó un rastro de sangre en la palma. Anticipé la fría indiferencia de Ellen, pero no esperaba que abandonara ni siquiera una amistad de una década. Disimulando mi dolor interior, le pregunté a Nancy qué pensaba. Ya sabes de negocios, pues eras muy cercana a Ellen. Esperaba que me hiciera cargo de la empresa de su madre y dividiera las ganancias conmigo. Acepté. La experiencia importa. Nancy se dedicó a la medicina sin dedicarle mucho tiempo a los negocios. Manejé muchos negocios mientras trabajaba con Ellen. Nancy consiguió una pequeña empresa gracias a su madre. Al principio, su madre no estuvo de acuerdo, pero yo argumenté con persuasión. ¿Quién puede garantizar que nunca enfermarán? Ella lo entendía.
Con una hija médica de renombre internacional, el negocio prosperaría. Antes de hacerme cargo de los Miller, planeé cortar lazos con Ellen. Tuve que actuar con decisión. Invité a Ellen a hablar y le pregunté si planeaba abortar a nuestro hijo para casarse con un miembro de la familia Ito. Admitió con frialdad, como si hablara de algo impersonal. Jackson, este niño no puede quedarse. Arruinará mis planes. Tengo el corazón destrozado. Hay dolor que no deberían hacer solo. Al verla alejarse con indiferencia, le escribí. ¿Alguien que rompe un corazón sincero iría al infierno? Nancy respondió rápidamente que sí. Parecía percibir mi situación. Añadió, deja de llamarme Nancy, llámame Nancy. Dije, entonces llámame Jackson, no Jackson. Compartir secretos fortalece la amistad. En un evento empresarial, aparecimos del brazo. Muchos se acercaron a Nancy, deseosos de conectar. La muerte es inevitable para quien no quiera conocer a alguien experto en medicina. Ellen y Grant también aparecieron. Comparado con mi tranquilidad, Grant irradiaba un aire radiante. Sin embargo, el personal se quejaba de que Grant no podía simplemente disfrutar de ser un niño rico en lugar de ser un servil. Grant nunca trabajaba, era malcriado en casa. Se convirtió en un cometedor de errores habitual que nunca aprendió. Le puso un montón de azúcar a su café. Ellen, a quien no le gustan los dulces, solo pudo sonreír con indulgencia al tomarlo. Confundió los datos de un documento importante, lo que hizo enfadar al cliente, pero culpó a sus compañeros del departamento de asistentes. Podría no hacer nada y aún así atribuirse el mérito del trabajo de otros. Sin embargo, quiere que Ellen lo tenga en alta estima, así que lo hace todo él mismo. Además de ser encantador y guapo, es bastante inútil. Pero su esencia de personaje principal es fuerte. Ellen simplemente piensa que es un niño grande en el fondo y que cometer errores no es para tanto. Me parece ridículo. La última vez, identifiqué erróneamente a la acompañante del cliente como su esposa en lugar de su amante, lo que armó un lío. Ellen citó la política de la empresa de separar el trabajo de los asuntos personales y me descontó medio mes de sueldo. El amor y el favoritismo son tan obvios. Al salir del baño, Grant me detuvo, levantando su caro reloj con una sonrisa de suficiencia. Jackson, pronto me comprometeré con Ellen. He oído que eres muy bueno en tu trabajo, así que te encargarás de nuestra boda. Su actitud fue condescendiente. Me negué fríamente. Grant bajó la voz. Los dos somos chicos. No creas que no sé qué piensas. La primera vez que fui al apartamento de Ellen, vi tu ropa interior allí. ¡Qué asco! ¡Qué asco! No me digas que sales de casa, ¿pero desnuda? Lo pilló desprevenido, furioso de vergüenza. Pero la primera vez que fui a su casa, cambió el código de la cerradura por el de mi cumpleaños. Incluso me llama Grant. Así es como solo me llama la familia. ¿Y qué? Jackson, ¿me entiendes? Ya no te dejo acercarte a Ellen. Me reí entre dientes. Tranquila. No voy a volver a la empresa ni a visitarla en casa. Mi voz no era fuerte, pero lo suficiente para que Ellen me oyera desde cerca. Me detuvo y me acarició suavemente la cara cansada. Jackson, has bajado de peso. ¿No te has cuidado? Instintivamente, lo esquivé. Ellen rió suavemente. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, y esta es la primera vez que te veo tan molesta. Sonreí con suficiencia. Tú misma lo dijiste, Ellen. Siempre dijiste que odiabas a la gente impulsiva, pero aún la aprecias mucho. Ya lo mencioné. Casarse con un miembro de la familia Ito es para ganar el proyecto Soulstone. ¿Acaso el matrimonio es solo una moneda de cambio para ti? ¿Por qué no? El reino que construyamos será nuestro. Ellen está insinuando que quiere que sea su esposo secreto o su amante encubierto. Jackson, has cambiado. Nunca te importó el estatus. ¿A qué hombre no le gustaría? Pero como la amaba, estaba dispuesto a esperar. Pero comparado con mi vida, el valor del amor ya no me parecía tan importante. Ellen era bastante astuta. Conocía a Ben del departamento de asistentes y nos llevábamos bien. Y aún así, deja que Grant lo sabotee.
Jackson, si no vas a volver, no me queda más remedio que dejar que otros carguen con la culpa. ¿Tiene que presionar tanto? Te extrañé. En ese momento, me di cuenta de que mis sentimientos por ella le habían dado demasiado filtro. Solía pensar que su dureza provenía de su pasado roto. Pero ahora veo que es su verdadera naturaleza. El asistente Ben fue seleccionado personalmente por mí. Es trabajador y eficiente. Si Ellen y Grant lo subestiman, que no me culpen por robar talento. La compañía que me dio la mamá de Nancy era un desastre y necesitaba a mi propia gente. Ben estaba encantado. Seguirte, jefe, significa comer bien sin estrés. Ben se quejaba de la actitud consentida de Grant y de la indulgencia del director general. La empresa era un desastre, pero Ellen nos echaba la culpa. Antes, yo nunca preocupaba a Ellen. Desde acuerdos multimillonarios hasta un solo equipo de oficina, lo gestionaba todo. Mi corazón ya estaba cansado. Sentir lástima por una mujer es, sin duda, el comienzo de la desgracia. Al irme con la asistente principal de Ellen, ¿podrían ella y el protagonista tener un final perfecto? Volviendo a ver a Ellen. En la conferencia de licitación del proyecto Soulstone. Nancy me acompañó, pero ni siquiera la saludó. Una ruptura entre mejores amigas. Nancy se dio cuenta del comportamiento frío y despiadado de Ellen. ¿Y a Ellen? Le daba igual. Grant llevaba el collar de estrellas que Ellen me prometió regalarme. Parecía muy satisfecho. No me importó y, como era de esperar, acepté la taza térmica que Nancy me dio. Dentro había medicina para mi estómago. Es una excelente doctora. Cuidó muy bien de mi abuela durante su hospitalización. Y alababa a Nancy constantemente. Si a Ellen le importara, no habría ignorado la enfermedad de mi abuela, su cirugía ni su recuperación. Ellen me acorraló en el pasillo. Jackson, ¿estás dispuesto a entregar este plan de proyecto a los Miller como ofrenda? El espacio se sentía sofocante. Incluso el aire era pesado. La miré con calma. Ellen, soy dueño del 50% de esta empresa. Tengo todas las razones para luchar por ella. Jackson, basta. Nancy solo quiere usarte como peón contra su madre. Nunca podría ser sincera contigo. Me da igual. Mientras me dé lo que necesito. Siguiendo a Ellen, solo podría ser asistente. Ofreciendo puestos a vicepresidentes y directores para convencer a la gente. Para demostrarle a la señora Witte que no aspiraba a la cima. Ya fuera como esposo o como el primer mando visible a su lado. Recuerdo mi dolor de espalda por las noches por tanto trabajo. Los largos memorandos de trabajo en mis notas. Y mi relación con Ellen, siempre en la sombra. Respiré hondo. Ellen, construyes muros muy altos, pero esperas que alguien lo suficientemente valiente los supere para amarte. Solo amas mi versión desinteresada. Hizo una pausa, con un dejo de impotencia en la voz. Jackson, antes creía que no te importaba. Pero si me lo hubieras pedido, te habría dado lo que fuera. No es eso. Si tienes que preguntar, es lástima, es caridad. Pero no amor verdadero. Logré el proyecto Soulstone. No lo habría logrado sin la ayuda de Nancy. Ella operó a un inversor de primera y se ganó su apoyo. La mamá de Nancy quedó muy impresionada. Quería usar a su hija mayor para reunir más recursos. Nancy estuvo de acuerdo superficialmente. Pero ella seguía mi plan en secreto e hizo muchas exigencias adicionales. Con su segunda oportunidad y mi conocimiento de la trama, expandí la compañía en un abrir y cerrar de ojos. Ambos sabemos que, si este mundo gira en torno a los protagonistas masculinos y femeninos, tenemos que despojarlos de sus halos para que los PNJ puedan respirar. Nancy me preguntó, ¿llevas años sintiendo algo por Ellen? ¿De verdad puedes dejarlo ir? La miré a los ojos, inquisitivos, y le dije lentamente, nadie espera eternamente. Últimamente, Grant ha estado intentando engañarme. Difundió rumores entre la alta sociedad afirmando que me acostaba con diferentes mujeres para conseguir tratos. Las historias parecían detalladas. Algunas incluso tenían fotos. Una foto era de una época en que la empresa de Ellen estaba en crisis.
Un cliente importante suyo me pidió que los acompañara al norte para unas conversaciones de negocios. Y pasamos 3 días y 2 noches solos. Me reí suavemente. A sus ojos, podría haber estado contaminado desde el principio. Si no, ¿cómo podría Grant saber algo tan privado? Ellen sigue siendo Ellen. Creyó que me había enganchado a Nancy y que preferiría arruinar mi reputación antes que romper los lazos entre nosotras. Su amor era demasiado superficial, demasiado barato. No confíes en alguien de quien dudes. Me di cuenta demasiado tarde. No puedo culpar a los demás. Nancy se quitó el abrigo y me lo echó encima. Creo en ti, dijo. Ellen acompañó a Grant al hospital para un chequeo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Ellen apartó la mirada, con aspecto un poco inquieto. Al ver a Nancy, Grant corrió de inmediato. Nancy, mi papá está enfermo. El decano dice que tus habilidades son de las mejores del mundo. Mantén tu agenda libre para que puedas concentrarte en la cirugía de mi papá. Él supuso que Nancy estaría de acuerdo por los contactos de Ellen. Lo siento, tengo la agenda llena para este año. Nancy respondió con calma y luego se volvió para hacer su ronda. Grant estaba furioso y la persiguió. Ignoré su huida, su persecución. Estaba a punto de prepararle unos bontons a la abuela cuando alguien me apartó. Jackson, ¿por qué no me dijiste que la abuela estaba enferma? Lleva medio año hospitalizada. Si te importara, no estarías tan desorientado. Ellen, vestida con un traje negro hecho a mano, tenía pliegues en el cuello, ya no era tan perfecto como antes. Sinceramente, su rostro me atrajo profundamente. Incluso mi abuela, que conocía bien a la gente, había dicho que el carácter de Ellen podría decepcionarme. Era como una polilla ante la llama. Ellen sonrió con frialdad. ¿Solo porque Nancy salvó a la abuela, te dedicarías a ella y te opondrías a mí? Su mirada se tornó asesina al instante. Miré a Ellen con decepción en los ojos. En los momentos más difíciles, fue la abuela quien pagó tu matrícula y cuidó de tu madre en el hospital. Mucha gente en este mundo le ha mostrado su bondad. Desafortunadamente, algunos solo recuerdan lo malo. Dejé de hablar. El silencio no era la ausencia de emoción, era sentir que no tenía sentido continuar. Estar al lado de Ellen no me ha dejado de crecer. Las copas que he tomado, las mesas que he negociado, los planes nocturnos que he hecho, incluso los clientes con los que he tratado se han convertido en mis recursos. Claro que no puedo olvidar la facilidad con la que los enemigos se matan a sí mismos. La asistente de Ellen perdió a algunos empleados competentes. Grant es un tipo celoso. Para él, todo empleado joven, alto y guapo era un rival. En la empresa, Ellen siempre llevaba las riendas. Yo supervisaba al personal. Pero esta vez, un chico rico sin experiencia laboral empezó a entrometerse en las políticas de la empresa. Esto marcó el comienzo de la caída. Grant filtró accidentalmente información de la licitación, lo que provocó una pérdida importante en el proyecto. Ellen le encargó redactar un contrato y un error decimal provocó enormes pérdidas. Además, Ellen estaba demasiado ocupada arreglando las cosas, brindando con magnates. A ojos de Grant, su diosa era codiciada. Aproveché la oportunidad y me apoderé del territorio del grupo WH, compartiendo la buena noticia con la señora White. Estaba furiosa. Sentí que había vengado aquella vez en mi sueño cuando dejó que unos secuestradores me llevaran a cambio de un rescate. Al fin y al cabo, si el grupo WH no hubiera enfadado a nadie, no me habría convertido en un chivo expiatorio. El halo de los protagonistas masculino y femenino parece estar desvaneciéndose. Cuando Ellen me encontró, tenía el maquillaje corrido y no se había cambiado de traje en 2 días. No es típico de una protagonista obsesionada con la limpieza. Jackson, ¿volverás conmigo? Grant no es un marido adecuado. Hice que la familia cancelara el compromiso con la familia Ito. ¿Pero soy una mártir del reciclaje de basura? Ellen, desde que nuestro hijo nonato se fue, ha quedado claro que no hay vuelta atrás. Le recordé que ella misma había dicho que quería interrumpir el embarazo. Se quedó en shock. Jackson, era solo un embrión. ¿Cómo te atreves a usar eso en mi contra? No seas ridículo. Estabas a punto de comprometerte con la familia Ito.
La señora White jamás permitiría que esa niña existiera. Ellen se quedó sin palabras. Estaba diciendo la verdad. Como alguien que buscaba el poder y tomaba decisiones, no podía permitir factores inestables. Como en el sueño, no dejó que nadie se interpusiera en su camino hacia la cima. Ni siquiera su hijo nonato. Ellen, desde el momento en que me dejaste, supe que estaría mejor sin ti. Pero Jackson, sin ti, mi vida es miserable. Su estómago está débil, y a Grant le gusta la comida picante. Adaptarse a sus gustos le provocó cáncer de estómago. Dijo, extraño mucho los días en que te encargabas de todo por mí. El hermoso rostro de Ellen, por una vez, mostró arrepentimiento, remordimiento y descontento. Pero para mí, ya no importaba. La carrera de Ellen se vio en crisis. Su salud se deterioraba. Grant parecía estar realmente enamorado de ella y deseaba recomponer su relación a pesar de la oposición familiar. Pero con la enfermedad de su padre, Grant estaba demasiado preocupado. Nancy nunca accedió a operarlo. Poco después, su padre falleció. La madre de Grant, quien amasó la fortuna familiar, trajo al hijo ilegítimo a casa. Suspiré suavemente. Con razón la familia Ito crió a su hijo para ser perezoso e ignorante. Si Grant no fuera el protagonista, ya estaría frito. No estaba contento y se fue furioso a casa de los White a armar un escándalo. La señora White ya estaba postrada en cama. Se puso furiosa cuando supo que él había arruinado varios proyectos importantes para los White. Cuando el alborotador se presentó en su puerta, salió en silla de ruedas a regañarlo. Nadie sabe exactamente qué pasó entre ellos. Grant perdió el control y empujó a la anciana desde el segundo piso. Ella murió al instante. La policía llegó y se lo llevó para interrogarlo. Después del funeral, Ellen vino a buscarme. Jackson, tuve un sueño muy largo. Por el bien de los lazos familiares, renuncié a ti y al niño, lo que provocó tu trágica muerte. El sueño repentino le aclaró todo. Si no hubiera conocido a Grant, ¿podría haber terminado contigo? De ninguna manera. Durante los últimos 10 años, tuvo muchísimas oportunidades de hablar. Pero en el fondo sabía que su esposo podía maximizar su valor. Jackson, tienes todo el derecho a odiarme, pero aún así te amo. ¿Puedes darme la oportunidad de compensarte? Ellen, 10 años de devoción, y ni siquiera obtuve un título. Amar a alguien así lo desmerece todo. La gente a menudo no ve la situación con claridad cuando está en medio de ella. Fue como si un chorro de agua fría la hubiera despertado. Lo siento. Estaba tan concentrado en subir que te ignoré. Olvídalo. La razón por la que no puedes soltarme es que aparecí en tus momentos más oscuros y conquisté tu corazón con sinceridad. Pero ¿sabes qué? Incluso el amor más profundo se debilita y finalmente se agota. Ellen se suicidó. Yacía en la bañera con un corte profundo en la muñeca. Antes de irse, me envió un mensaje para disculparse y me dejó lo que le quedaba de sus bienes. Me di la vuelta y los doné. Tras hacerme cargo del grupo WH, tuve el poder de confrontar a la madre de Nancy. Así que seguí adelante. Nancy estaba encantada y me cedió los derechos de gestión. Nos casamos con el tiempo y tuvimos gemelos. Sigue siendo una adicta al trabajo, manejando su bisturí y salvando pacientes en todo el mundo. También estoy muy ocupada, pero siempre saco tiempo todos los días para jugar con nuestros adorables hijos. La abuela sostiene 2 juguetitos en sus manos y nos ayuda con cariño a cuidarlos. Jackson, no atribuirlo todo a un solo árbol te ha traído mucha suerte. Una vez que me amé por encima de todo, las ruedas del destino empezaron a girar. Y con eso, desafié al destino.